El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El Convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Las labores de inteligencia militar en su combate al narcotráfico no son nuevas. Numerosas siglas han amparado esa labor y varios jefes castrenses la han encabezado. Pero desde hace varios sexenios, esa tarea del ejército ha estado manchada por infidencias y bajo sospecha de estar al servicio de algunos capos criminales, a tal grado que algunos integrantes y supervisores del Centro de Inteligencia Antinarcóticos, CIAN, antecedente del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, GAIN, fueron procesados durante los gobiernos de Fox y Calderón, acusados de proporcionar información a los cárteles de Juárez y de Sinaloa. Sean mis palabras primero para agradecer, señor presidente, la confianza y el honor que me otorga con el cargo de comandante de la Guardia Nacional. Trataré de cumplirlo lo mejor posible gracias a mi experiencia. Mi experiencia está basada en los estudios realizados en el Heroico Colegio Militar como cadete durante 4 años para egresar como oficial de infantería, posteriormente en la Escuela Superior de Guerra el curso de Estado Mayor y la licenciatura en Administración Militar, en el Colegio de Defensa Nacional, la maestría en Seguridad Nacional y posteriormente en el centro en el CESNAP de la Secretaría de Marina, un doctorado en Seguridad y Defensa Nacionales. En el extranjero tuve la oportunidad de realizar el curso de Estado Mayor en la República Federal de Alemania. El comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, fijó la mirada en el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. El presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había dado la orden de que se revelara el nombre del responsable de la información de inteligencia, con la que el ejército actuó en el frustrado operativo militar contra Ovidio Guzmán López. Sentado en un extremo, junto a miembros del Gabinete de Seguridad, en la conferencia de prensa del 31 de octubre del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Bucio giró la cabeza y levantó un poco la mirada en espera de la respuesta del jefe del ejército. Hizo a un lado las notas que venía tomando y tomó su teléfono celular. Sabía que la información que estaba a punto de hacerse pública, a petición de la reportera de Proceso, Neldy San Martín, era de alta sensibilidad para los estándares mexicanos, en los que las Fuerzas Armadas se han cerrado en extremo al escrutinio. Preguntarle, ayer hizo una relatoría minuto a minuto sobre el operativo en Culiacán, pero nunca se mencionó quién fue el que ordenó este operativo. No se establece una cadena de mando. Preguntarle sobre esta situación, si nos puede dar más detalles. ¿Quién fue el que ordena este operativo, que en voz del propio secretario de Seguridad, Durazo, fue una acción precipitada? Ya contesté, no es el general Galván. Gaitán, el general Gaitán. Él fue subsecretario con el gobierno de Felipe Calderón. Pero más allá de eso... A ver, permíteme, ya hablaste tú, ahora contesto. Entonces, él tiene una visión de las cosas distinta a la que nosotros estamos llevando a la práctica. Son estrategias distintas.
Rodríguez Bucio había ocupado en un momento crucial el cargo que estaba por develarse. Fue el jefe del Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico, GAIN, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga. Más aún, conoce de primera mano la manera en que se gestó la violencia del narcotráfico durante el gobierno de Vicente Fox, porque ya estaba inmerso en la información de inteligencia contra los cárteles de la droga. Lo que para muchos fue la revelación de un grupo cazacapos dentro del ejército fue la explicación del organigrama existente desde hace un cuarto de siglo en la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y que como equipo especializado durante los 2 gobiernos del PAN fue incapaz de detener a Joaquín El Chapo Guzmán, padre de Ovidio Guzmán. Varios fueron los operativos del ejército de los que se escapó el entonces jefe más conocido del cártel de Sinaloa. También diversas las acusaciones sobre fuga de información desde ese grupo de inteligencia militar. A diferencia del anonimato en que Rodríguez Bucio permaneció durante años en el GAIN, la orden presidencial exhibió al coronel de caballería Juan José Verde Montes, el subjefe de inteligencia del grupo antinarcóticos, que desde el 30 de octubre el titular de la SEDENA había puesto en la atención pública. Cuando en la conferencia del 31 de octubre la reportera de Proceso le pidió al presidente que se precisara el papel de ese grupo en el operativo, López Obrador le ordenó al jefe del ejército que diera el nombre del encargado en esa fuerza de la información contra el narcotráfico en todo el país. El titular de la SEDENA no solo soltó el nombre del coronel, sino que lo responsabilizó de haber actuado sin autorización de sus superiores. Sandoval cambió de esa manera su versión sobre la polémica operación militar para detener al hijo del Chapo el 17 de octubre en Culiacán. En la primera explicación que dio en medio del escándalo por la liberación de Ovidio Guzmán, el titular de la SEDENA dijo que la Policía Militar y la División Antidrogas de la Guardia Nacional habían actuado de forma precipitada. Proceso 2243. Una semana después cambió la narrativa. Dijo que el grupo de inteligencia que encabeza Verde Montes actuó por su cuenta. Él es el jefe del Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico a nivel nacional. Es el responsable de la obtención de información. A él le van llegando los datos y va moviendo a los diferentes efectivos para desarrollar las operaciones. Es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México. Ayer se mencionó, aunque tomó otro sentido. Él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo. Ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo. La decisión de detener al hijo del Chapo la tomó el grupo responsable de estar observando el blanco, Ovidio Guzmán. Toman la decisión porque es el momento en que pueden, o ellos estiman poder llevar a buen fin la operación. Explicó que como parte de la estructura de mando de la SEDENA, el coronel debió informar al subjefe de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el organismo que apoya al secretario de la Defensa en la toma de decisiones. Tuvo que haber seguido este canal hasta llegar en este caso a mi persona y obviamente yo haber hecho del conocimiento del Gabinete de Seguridad y al señor presidente. Este es el conducto que tendría que haber llevado la información. Añadió que la Fiscalía Militar investiga la actuación del GAIN por haber actuado sin una orden de la Fiscalía General de la República y sin esperar las indicaciones del titular de la SEDENA. Se investigará si se violaron reglamentos y leyes militares y la responsabilidad de quien lo haya hecho. Estará incluida esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir, dijo Sandoval. De esa manera quedó a salvo de la polémica el cuerpo militarizado creado por el actual gobierno, la Guardia Nacional, y su comandante, Rodríguez Bucio. De plano, el titular de la SEDENA los exculpó al decir que los elementos del nuevo cuerpo no pudieron desplegarse como estaba previsto, porque lo impidieron los grupos de civiles armados que salieron al rescate de Guzmán López.
aprovechando que está ahí, la otra pregunta que no me respondieron. No, pero espérate, no, te vamos a responder todo. Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí del nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, el que es el comandante del grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel de la Secretaría a nivel nacional, el que dirige los esfuerzos, es el teniente coronel Verde. Él es ese es su apellido, él es el que responsable de la generación de la obtención de información. Teniente coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Verde se apellida. Teniente coronel Verde, verde como el color verde. Rodríguez Bucio conoce como pocos en el actual gabinete de seguridad lo que ha sido el GAIN, tanto que cuando fue su responsable hasta lo rebautizó luego de que su antecedente, el Centro de Inteligencia Antinarcóticos, CIAN, desapareciera tras conocerse su alegada implicación en la fuga de información hacia jefes del narcotráfico. Integrantes y supervisores del CIAN fueron procesados durante los gobiernos de Fox y Calderón por la entonces Procuraduría General de la República, acusados de proporcionar información al Cártel de Juárez y al de Sinaloa. El CIAN fue creado en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando Rodríguez Bucio ya estaba concentrado en labores de inteligencia. Durante ese sexenio, 1994-2000, se desempeñó como el coordinador de los grupos interinstitucionales en trabajo de campo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, cuando el ahora presidente López Obrador era opositor al régimen del PRI. López Obrador desapareció el CISEN y lo convirtió en el Centro Nacional de Inteligencia, que dejó en manos del general retirado, Audomaro Martínez. El CIAN surgió cuando el secretario de la Defensa Nacional era el general Enrique Cervantes Aguirre y estaba bajo el mando directo de su secretario particular, el general Tomás Ángeles de Aguajare, a quien López Obrador pretendió como jefe del ejército en caso de ganar la elección presidencial de 2006. El primer responsable del CIAN fue el general Moisés García Ochoa, quien aspiró a ser titular de la Sedena el sexenio pasado. Ya en el retiro, al final del sexenio de Calderón, y en medio de la pugna por encabezar la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ángeles de Aguajare fue procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Apenas iniciado el gobierno de Peña Nieto, Ángeles de Aguajare, quien también había sido subsecretario de la Sedena, salió de prisión sin que se le comprobara la acusación. Además del CIAN, el gobierno de Ernesto Zedillo creó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y lo puso en manos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien como jefe militar había detenido a varios jefes del narcotráfico, entre ellos a Héctor Luis El Güero Palma Salazar, socio del Chapo Guzmán. A 72 días de ocupar el cargo a inicios de 1997, Gutiérrez Rebollo fue acusado de colaborar para el Cártel de Juárez. Fue condenado a 40 años de prisión. Murió en diciembre de 2013, cuando todavía combatía las acusaciones en su contra. El CIAN estuvo rodeado de escándalos. A finales del año 2000, la PGR y la Sedena emprendieron una investigación al descubrir que entre su personal se filtraba información a jefes del narcotráfico. Uno de ellos, Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Las filtraciones tenían que ver con operativos, direcciones, lugares, teléfonos y acciones conjuntas entre el Ejército y la PGR. Entre los detenidos en esa investigación estuvo el sargento Marcelino Alejo Arroyo López, de la entonces Policía Judicial Militar, ahora Policía Ministerial Militar, proceso 1380. Luego, en 2002, al inicio del sexenio de Vicente Fox, una investigación de la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada detectó que las fugas de información para el Mayo Zambada venían desde la creación del CIAN en 1995, cuando el Cártel de Sinaloa aún era aliado del de Juárez. Proceso 1690.
El 21 de octubre de 2002, los entonces titulares de la Sedena, general Clemente Vega, de la PGR, general Rafael Macedo de la Concha y de la ahora desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, dieron una conferencia de prensa para informar que el Cártel de Juárez había infiltrado a la Sedena. Omitieron, sin embargo, precisar que la investigación se centraba en el CIAN. Durante ese sexenio, el Centro de Inteligencia Antinarcóticos estuvo al mando del general ahora retirado, Roberto Aguilera Olvera, quien tuvo como subordinado a Rodríguez Bucio. En su libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, el periodista de este semanario, Alejandro Gutiérrez, relata cómo durante esa administración, el CIAN realizó importantes detenciones de jefes del narcotráfico, todos contrarios al Chapo Guzmán, Benjamín Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y creador de los Zetas, o Ramón Alcides Magaña, del Cártel de Juárez. A Guzmán Loera nunca logró atraparlo, pese a que en su hoja de servicios incluía la captura del exdirector de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, también acusado de trabajar para el Cártel de Juárez, cuando lo dirigía Amado Carrillo. Aguilera Olvera realizó esa captura cuando era director de la Policía Judicial Federal Militar, durante el gobierno de Zedillo. Poco antes de que terminara el sexenio de Fox, Aguilera Olvera fue designado agregado militar de la Embajada de México en Argentina. En junio de 2008, ya en el gobierno de Calderón, fue llamado a la Sedena y un mes después solicitó su baja del ejército. En 2010, un exintegrante del CIAN, el mayor Iván Reina Muñoz, fue detenido bajo la acusación de extorsión y de colaborar para el Cártel de los Beltrán Leiva, una de las principales organizaciones enemigas del Chapo. En enero de 2014, fue absuelto del delito de colaboración con el narco. Su exoneración en esa acusación formó parte de la supuesta operación limpieza emprendida por el gobierno de Calderón, que incluyó a Ángeles Daguajare y tuvo como uno de sus objetivos al CIAN. Aunque las acusaciones de colaboración con el narcotráfico se cayeron en tribunales, resultaron en una purga y desaparición del Centro de Inteligencia contra el Narco del Ejército. El encargado de reemplazarlo fue Rodríguez Bucio. El jefe militar llegó al CIAN a finales del sexenio de Fox. Fue subjefe del Grupo de Información, cargo que ahora ocupa Verde Montes. Cuando llegó Calderón, Rodríguez Bucio no solo asumió la jefatura del centro, sino que ante los señalamientos de infiltración por parte de los cárteles de la droga, le cambió el nombre. Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico. Estuvo al frente del grupo desde la declaración de guerra al narcotráfico de ese gobierno hasta abril de 2010, cuando de las sospechas se pasó al procesamiento judicial y encarcelamiento de militares, entre ellos los generales Ángeles Daguajare y Ricardo Escorcia Vargas, así como el mayor Iván Reina. El CIAN-GAIN no es el único grupo de información de inteligencia que ha tenido el ejército en el combate al narcotráfico, al menos por lo que se supo tras el asesinato por parte de la Marina del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca en diciembre de 2009. Según el expediente PGR/UEI-DCS/166/2009, dado a conocer por este semanario, Proceso 1730, el extinto capo tenía la protección de lo que en la investigación se identificó como el Grupo de Información Sensible, encargado de analizar información para los operativos del narcotráfico y que dependía directamente del Campo Militar número 1 en la Ciudad de México. A diferencia de los militares del CIAN-GAIN que fueron procesados penalmente, Rodríguez Bucio salió del grupo de inteligencia del ejército contra el narco y fue enviado por la Sedena a enfrentar a la delincuencia organizada en Cancún y Monterrey. Poco antes de dejar el gobierno, Calderón lo promovió a general de brigada. En la administración de Peña Nieto, se dedicó a actividades académicas. Fue director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se doctoró en Defensa y Seguridad Nacional. Pasó este año a retiro como general de división, cuando López Obrador ya lo había designado comandante de la Guardia Nacional. Desde esa posición, el pasado 31 de octubre, atestiguó cómo Sandoval, por orden del presidente, puso la atención de la opinión pública en un cuestionado grupo que el comandante de la Guardia Nacional conoce en sus entrañas.
Cuando un soldado sale a pelear se pregunta ¿por qué nos odiarán si lo único que hacemos es ayudar? Seguro hay mucha gente que apoya la maldad. Cuando un soldado sale a pelear se pregunta ¿por qué nos odiarán si lo único que hacemos es ayudar? Seguro hay mucha gente que apoya la maldad. Los niños juegan tranquilos en la calle, mientras que muchos militares mueren en el jale. Todo por su seguridad, bienestar y tranquilidad. Querer un país sin maldad será mucho soñar. Lo bueno que hay gente dispuesta a morir para que eso se haga realidad. Lástima me dan los jóvenes que se dejan moldear por un espejismo que piensan siempre durará. Dime dónde está el honor al decir soy maleante, un asesino de lo peor. Eso es lacerante, ver a la sociedad alabando a narcotraficantes. Eso es indignante y en lo personal me parece ignorante, porque mejor no luchan para superarse, estudian una carrera y salen adelante. Es típico escucharles decir que no había oportunidades, que el gobierno los obligó a formar parte de bandas criminales. El gobierno está mal, eso lo sé, pero no se justifica el actuar al margen de la ley. Ser un verdugo criminal no está bien. Tarde o temprano lo que hiciste te tocará también. Cuando un soldado sale a pelear se pregunta ¿por qué nos odiarán si lo único que hacemos es ayudar? Seguro hay mucha gente que apoya la maldad. Cuando un soldado sale a pelear se pregunta ¿por qué nos odiarán si lo único que hacemos es ayudar? Seguro hay mucha gente que apoya la maldad. Los que luchan para que México sea mejor se merecen mis respetos. Es una gran acción trabajar por amor defendiendo esta bella nación. Son los que debemos admirar, no a gente nociva que sirve para dañar, envenenar a gran parte de la sociedad. Un militar se encarga de protegerte y al verlos en la calle, seguridad es lo que se siente. Ellos por ti son capaces de morir. Dime por qué no valora su trabajo, que abusan de su poder, que son muy malos. Bueno, somos seres humanos. Dime qué sentirías que te mataran un hermano, un compañero de arma, un instinto reprimido. Es la venganza, alevosía, premeditación y ventajas como actúan los criminales en todas sus emboscadas. Los militares últimamente traen las manos atadas y no actúan como se debe, porque la CNDH luego procede con argumentos muy absurdos que realmente enfurecen. Ánimo verdes, la mayoría de nosotros estamos con ustedes. Cuando un soldado sale a pelear se pregunta ¿por qué nos odiarán si lo único que hacemos es ayudar? Seguro hay mucha gente que apoya la maldad. Cuando un soldado sale a pelear se pregunta ¿por qué nos odiarán si lo único que hacemos es ayudar? Seguro hay mucha gente que apoya la maldad. Este fue un reportaje de Jorge Carrasco Araizaga, publicado en Proceso 2244, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns o www.proceso.com.mx y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar, en la voz Luis Gerardo Zavala, en la producción Leonardo Espíndola.